Voy a repetir que el proyecto de ley Escrivá no debe de ser aprobado. La tramitación del proyecto de ley de reforma de pensiones sigue su curso en el Congreso y las amenazas contra el sistema público de pensiones públicas se acentuará. ¡Ay, por Dios! ¡Qué mal he leído! En los últimos días estamos asistiendo perplejos a las noticias provenientes del Ministerio de Seguridad Social, la Mesa de Diálogo Social y los partidos políticos. La música y la canción que oímos solo hablan de nuevos recortes. No solo se consolidan los actualmente vigentes, sino que asistimos a una cascada de otros nuevos que, de confirmarse, dejan pálidos a la reforma del 2013. El índice de revalorización de las pensiones establecidos en el proyecto de ley en tramitación, contra lo prometido reiteradamente por los partidos de gobierno del Estado, no garantiza el poder adquisitivo de las pensiones. A espera de conocer los datos de inflación de noviembre, renunciar a publicar el incremento del IPC interanual, que ha sido el índice habitual de referencia, reducirá este año y el próximo 2022 un 3% las pensiones contributivas y un 2,5% las pensiones mínimas. Con este índice de Escrivá, las personas pensionistas perderemos poder adquisitivo año tras año. Esto es lo mismo que hizo Fátima Báñez, pero esta vez sin aviso de carta previa. De otra parte, se pretende incrementar las cotizaciones de la Seguridad Social de manera generalizada, un 0,6% en el contexto de asegurar la financiación del SPP. Pero se olvidan de restituir a la Seguridad Social los recursos financieros utilizados para pagar otras políticas de gobierno. Siguen sin derogarse las dos reformas laborales que precarizan el empleo y el sustituto, el factor de sostenibilidad y el índice de solidaridad intergeneracional. Sigue pivotando en los recortes de las pensiones para cuadrar cuentas de la Seguridad Social. La retirada por parte de Unidas Podemos de las dos enmiendas elaboradas por ellos es inaceptable, como es inaceptable el proyecto de ley del gobierno del que forma parte. Una vez más, las promesas se quedan en palabras que se las lleva el viento en beneficio de los de siempre. Una de las enmiendas de UP, de Unidas Podemos, hace referencia a la derogación del coeficiente reductor de la jubilación anticipada. Aquí tenemos a los compañeros de AJUBI 40 que nos podrían hablar largo y tendido sobre ello. Esta derogación fue refrendada por proposiciones no de ley tanto en los parlamentos autonómicos como en el Congreso. Su retirada perpetua es una agresión contra miles de personas pensionistas y deja en evidencia la posición del conjunto del Gobierno del Estado, que incumple flagrantemente los acuerdos firmados. Exigimos al Gobierno la retirada de su proyecto de ley de reforma, empobrecimiento y privatización de las pensiones, y a parlamentarios y parlamentarias del Congreso votar en contra del mismo. Que los presupuestos del Estado para el próximo año se incluya la revalorizar las pensiones en función del incremento interanual del IPC y equiparar las pensiones mínimas a un salario mínimo interprofesional equiparable al 60% del salario medio, según recomienda la Carta Social Europea. Garantizar el sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas mediante un nuevo proyecto de ley que recoja las reivindicaciones por las que estamos en la calle desde hace casi 4 años. La movilización es nuestra garantía, porque gobierne quien gobierne,
Las pensiones se defienden. No, me dicen que me presente. ¿Hace falta? No. Vale. Buenos días, camaradas de lucha. Hoy, después y a pesar del boicot mediático, tenemos que celebrar que el sábado 13 hubo manifestaciones en las principales ciudades de este país en defensa del sistema de pensiones por la auditoría contra el proyecto de ley del ministro Escrivá. Y es verdad que se han retirado, como ha dicho el manifiesto, enmiendas importantes. Pero hoy el gobierno no tiene aún mayoría para hacer aprobar este proyecto de ley en las Cortes. Los diputados que el 19 de octubre recibieron a la delegación de la COESPE entregando las firmas eran necesarios, son necesarios porque eran de 10 grupos parlamentarios, minoritarios sí, pero necesarios para que el gobierno tenga mayoría. Por eso la batalla no está perdida, la batalla de que puedan adoptar o no la ley no está perdida. Hay un plazo, el capital financiero, la Unión Europea les exige que aprueben la ley antes del 1 de diciembre. Tenemos 15 días de batalla y hay que ir, como dice el manifiesto, a ver a los diputados, incluso los del PSOE y los de Unidas Podemos, porque ellos quizá tengan disciplina de voto, pero seguro que no lo harán muchos con gusto. Y se pueden modificar las cosas. Ya vimos en la elección del Tribunal Constitucional de los jueces cómo muchos tuvieron que votar con la pinza a la nariz y algunos se negaron. Es posible movilizarlos para hacerles cambiar de opinión. Por eso tenemos que ir hacia esto, a los diputados, que no voten contra su conciencia. Bien, mirad, es curioso, en todos los países europeos, todos los gobiernos tienen un plan de reforma de las pensiones. Es simultáneo, pero claro, no todos los gobiernos tienen la misma fuerza para imponerlos. Por eso es importante lo que está ocurriendo hoy en otros países como Francia en particular. Mirad, el 5 de octubre hubo 165 manifestaciones en Francia en defensa del sistema de pensiones en contra de la reforma Macron. Como os recordáis, esta reforma fue suspendida en el momento de la pandemia y ahora el gobierno quería volver a ponerla a la aprobación y demás. Y las federaciones sindicales de pensionistas, las principales, sobre todo de la CGT y de Fuerza Obrera, junto con muchos sectores de los chalecos amarillos, manifestaron el 5 de octubre contra la posibilidad de que la reforma fuera aprobada antes de fin de año. Porque ¿qué ocurre? A finales de abril, primeros de mayo, hay elecciones presidenciales. En Francia, por el sistema institucional, las elecciones presidenciales son las más importantes, por el poder dictatorial que tiene el presidente de la República. ¿Y qué ha ocurrido? El martes día 9, el señor presidente Macron anunció toda una serie de medidas que iba a reforzar el dispositivo sanitario represivo, a pesar de que la pandemia baja, pero les va muy bien tener este dispositivo, que iba a tomar toda una serie de medidas, pero al final dijo: no hemos podido aprobar la reforma del sistema de pensiones, por lo tanto lo aplazamos para después de las elecciones presidenciales. Compañeros y compañeras, es un retroceso del gobierno, es una victoria aunque sea parcial, y una victoria aunque sea parcial en Francia es un punto de apoyo para nosotros en España. Es por ello que en estas circunstancias el hecho de que las principales federaciones de pensionistas convoquen a París el 2 de diciembre a una marcha nacional en defensa del sistema público es algo que nos debe sentir no solo contentos y alegrarnos, sino a la cual tenemos que dar todo nuestro apoyo. Porque si hay miles y miles de pensionistas franceses que dicen: aquí estamos, a pesar de las declaraciones de Macron, que no aceptamos la reforma ni hoy ni mañana, eso es algo que solo nos puede ayudar a nosotros y a todos los trabajadores de toda Europa.
Por eso, compañeras y compañeros, os propongo un saludo, un fuerte aplauso en apoyo a los camaradas franceses de lucha. ¡Adelante!